La Rue de la Baille, París, en la madrugada brumosa y sangrienta del 3 de septiembre de 1792. El aire, espeso, casi irrespirable, por el hedor penetrante de la sangre reseca que cubre los adoquines, el vino derramado en las tabernas cercanas y el sudor febril y acre de una multitud enardecida por días de violencia y rumores apocalípticos, vibra con una cacofonía infernal, una sinfonía del caos, gritos destemplados de «muerte a los aristócratas», «vivan los patriotas». El eco metálico y siniestro de picas, sables y hachas chocando entre sí o contra las puertas de las prisiones, y el rumor sordo, constante y aterrador de una violencia popular que, como una bestia desatada, ha devorado la ciudad durante días, tiñendo de rojo las aguas del Sena y el corazón de una nación enloquecida. En el umbral de la prisión de la Force, una antigua y lúgubre fortaleza convertida en cárcel para los sospechosos de la revolución, una figura femenina, pálida como la cera de un cirio funerario, pero con una dignidad innata que se niega a quebrarse ante el terror que la rodea, es arrastrada con brutalidad por una turba sedienta de venganza, por hombres y mujeres cuyos rostros están desfigurados por el odio, el miedo y el vino. Es María Teresa Luisa de Saboya Carignano, princesa de Lamballe, otrora superintendente de la casa de la reina María Antonieta, la amiga más íntima, la confidente más leal, la sombra inseparable de una soberana ya cautiva, despojada de su corona y pronto a ser mártir en el cadalso. Su crimen, a los ojos de aquellos ciudadanos embravecidos, de aquellos sans-culottes que se han erigido en jueces y verdugos, no es otro que su inquebrantable y casi obstinada lealtad a la monarquía caída, su negativa a renegar de sus lazos con la odiada austriaca, su persistencia en un afecto que la revolución considera traición. En pocos instantes, su cuerpo delicado, acostumbrado a las sedas, los encajes y los perfumes embriagadores de Versalles, será sometido a una orgía de brutalidad que desafía la descripción, a un linchamiento salvaje que culminará, tras una agonía atroz, con su cabeza cercenada, empalada en la punta de una pica y paseada en un triunfo grotesco y macabro por las calles de París, hasta ser exhibida bajo las ventanas de la prisión del Temple, donde su amiga María Antonieta, prisionera junto a su familia, aguarda su propio y terrible destino. Qué abismo insondable de lealtad incondicional y qué infierno de crueldad primitiva y desatada se encontraron y se enfrentaron en aquella callejuela parisina, en aquel matadero improvisado. ¿Fue la princesa de Lamballe una simple y desafortunada víctima colateral del torbellino caótico y sangriento de la revolución, una más entre los miles de asesinados en aquellas infames masacres de septiembre? ¿O fue su muerte, tan espantosa en su ejecución y tan cargada de simbolismo, un presagio calculado, un anuncio sangriento y deliberado del terror jacobino que estaba a punto de desatarse sobre Francia con toda su furia purificadora y su lógica implacable? Esta es la crónica de una lealtad llevada hasta sus últimas y más terribles consecuencias, la historia de una amistad que desafió a la revolución y que encontró su espantoso epílogo en uno de los episodios más bárbaros, más significativos y, paradójicamente, más olvidados del cataclismo francés. Acompáñenme, con el corazón encogido pero con la voluntad firme de comprender, a desentrañar los horrores de aquellas masacres de septiembre, a explorar la vida y el sacrificio de una princesa cuya cabeza ensangrentada se convirtió en un estandarte macabro de la furia popular y en un oscuro vaticinio de los tiempos de hierro y sangre que vendrían. Pero fue su muerte, como se ha dicho a menudo, un acto espontáneo e incontenible de la muchedumbre enloquecida, o hubo, como algunos contemporáneos y no pocos historiadores han susurrado con insistencia, una mano invisible, una voluntad oculta que señaló a la víctima y orquestó el horror para enviar un mensaje aún más siniestro, un aviso aterrador a todos los enemigos, reales o imaginarios, de la nueva y terrible república? La respuesta, como tantas otras en la revolución, yace enterrada bajo capas de propaganda, de miedo y de sangre. Para comprender en toda su trágica dimensión la brutalidad inaudita del linchamiento de la princesa de Lamballe y el significado profundo y a menudo perturbador de su sacrificio en el convulso y cambiante escenario de la Revolución Francesa, es absolutamente imprescindible que nos transportemos con la imaginación a la Francia de finales del siglo XVIII.
una nación que, tras décadas de un esplendor aparente y de un refinamiento cultural que asombraba al mundo bajo el antiguo régimen, se encontraba en realidad al borde de un abismo social, económico y político de consecuencias imprevisibles. La monarquía absolutista de los Borbones, encarnada en la figura de Luis XVI, un hombre fundamentalmente bienintencionado, piadoso y deseoso del bien de su pueblo, pero también débil de carácter, indeciso en la toma de decisiones cruciales y mal preparado para enfrentar los desafíos de una época de cambios acelerados, se tambaleaba peligrosamente bajo el peso aplastante de una deuda pública galopante, producto de guerras costosas, de una administración ineficiente y de un sistema fiscal injusto y obsoleto. A esto se sumaba una estructura social anacrónica, rígidamente jerarquizada y basada en privilegios ancestrales que beneficiaban a una minoría, la nobleza y el alto clero, en detrimento de un tercer estado cada vez más numeroso, más consciente de su importancia y más descontento con su situación de postergación. Y como telón de fondo, o más bien como motor intelectual de la transformación, la creciente y arrolladora influencia de las ideas de la Ilustración, con sus conceptos de razón, derechos naturales, soberanía popular y contrato social, que cuestionaban de raíz los fundamentos mismos del absolutismo monárquico y del pretendido derecho divino de los reyes. En este caldo de cultivo de profundo descontento social, de aspiraciones de cambio político y de efervescencia intelectual, llegó a la corte francesa, en el año 1767, María Teresa Luisa de Saboya-Carignano. Nacida en Turín en 1749, en el seno de una rama menor pero prestigiosa de la Casa de Saboya, una de las dinastías reinantes más antiguas de Europa, la joven princesa fue destinada, como era costumbre en la época para las mujeres de su rango, a un matrimonio de conveniencia dinástica. Su elegido fue Luis Alejandro de Borbón, príncipe de Lamballe, un joven de altísimo linaje, nieto del rey Luis XIV a través de uno de sus hijos legitimados, el conde de Toulouse, y heredero de una inmensa fortuna. El matrimonio, aunque breve y profundamente desdichado debido a la vida notoriamente disoluta, derrochadora y a menudo escandalosa de su esposo, y a la prematura muerte de éste apenas un año después de la boda, a causa de una enfermedad venérea, introdujo a la joven viuda, con apenas 19 años, en los círculos más íntimos y exclusivos de la realeza francesa. A pesar de su juventud y de su tragedia personal, la princesa de Lamballe pronto se ganó el respeto y la estima de muchos en la corte por su virtud intachable, su dulzura de carácter, su discreción natural y una sensibilidad exquisita, cualidades que contrastaban notablemente con la frivolidad, la superficialidad y la constante intriga que a menudo caracterizaban la vida en el Palacio de Versalles. Fue tras la ascensión al trono de Luis XVI en 1774, y de manera muy especial tras el matrimonio del nuevo y joven rey con la archiduquesa austriaca María Antonieta, cuando la princesa de Lamballe alcanzó una posición de gran relevancia e influencia en la corte. Nombrada superintendente de la Casa de la Reina en 1775, un cargo de enorme prestigio, poder y confianza, que le otorgaba una autoridad considerable sobre el personal y el presupuesto de la reina, la princesa de Lamballe se convirtió en la amiga más íntima, más cercana y, sobre todo, más leal de la joven y a menudo incomprendida María Antonieta. En un entorno cortesano plagado de envidias, de calumnias malintencionadas, de ambiciones desmedidas y de amistades interesadas, la relación entre ambas mujeres, basada en un afecto sincero y en una confianza mutua, fue para la reina un refugio de autenticidad y un ancla emocional en medio de las tormentas. La princesa de Lamballe, de carácter sensible, melancólico y profundamente religioso, ofrecía a María Antonieta, a menudo criticada por su supuesta frivolidad y su origen extranjero, un contrapunto de seriedad, de lealtad y de afecto desinteresado, muy diferente al que le proporcionaban otras damas de su círculo más íntimo, como la ambiciosa y calculadora duquesa de Polignac, cuya influencia sobre la reina sería mucho más controvertida y, a la larga, profundamente perjudicial para la imagen pública de la monarquía. Sin embargo, esta misma lealtad inquebrantable a la reina y su posición privilegiada y visible en la corte
también la convirtieron, de manera inevitable, en un blanco predilecto para los enemigos de la monarquía, para los panfletistas revolucionarios y para la propaganda antimonárquica que comenzaba a inundar París. A medida que crecía el descontento popular contra el régimen y se agudizaba la crisis política y financiera, la figura de la reina María Antonieta, la austríaca Madame Déficit, se convirtió en el principal objeto del odio, el resentimiento y la frustración del pueblo francés. Se la acusaba, con o sin fundamento, de despilfarro irresponsable, de frivolidad insultante en tiempos de miseria, de conspirar secretamente contra los intereses de Francia en favor de su Austria natal y de mantener supuestas relaciones licenciosas y depravadas que mancillaban el honor de la corona. La princesa de Lamballe, por su estrecha e innegable asociación con la reina, fue arrastrada inevitablemente por la misma ola de impopularidad, de sospecha y de viles calumnias. Se la acusó, en libelos infamantes y en caricaturas obscenas que circulaban profusamente por París, de ser una de las principales artífices del supuesto complot austriaco, de participar activamente en las presuntas orgías y depravaciones de la reina, de ejercer una influencia perniciosa y manipuladora sobre ella, y de ser, en definitiva, una enemiga del pueblo y de la revolución. Estas acusaciones, aunque en su mayoría carentes de todo fundamento real y producto de la imaginación calenturienta de los panfletistas o de la malicia de sus enemigos políticos, calaban profundamente en una opinión pública cada vez más radicalizada, más desinformada y más dispuesta a creer cualquier atrocidad que se dijera sobre la aristocracia y la familia real. Los primeros y ominosos presagios de la tormenta revolucionaria que se avecinaba comenzaron a manifestarse con una violencia inusitada con la toma de la Bastilla el 14 de julio de 1789, un acontecimiento que marcó el inicio simbólico de la Revolución Francesa. A partir de entonces, los acontecimientos se precipitaron. La princesa de Lamballe, plenamente consciente de los crecientes peligros que acechaban a la familia real y a todos aquellos que les eran leales, permaneció fiel a su amiga María Antonieta, acompañándola con una entereza admirable en los momentos más difíciles y humillantes, como la infame marcha de las mujeres sobre Versalles en octubre de 1789, que obligó a la familia real a abandonar la seguridad relativa del palacio y a trasladarse, bajo la presión popular, al palacio. De las Tullerías en París, donde se convirtieron en la práctica en prisioneros virtuales de la Revolución. En el año 1791, durante un breve periodo en que la situación política pareció calmarse momentáneamente, y se le permitió viajar al extranjero con un pasaporte oficial, la princesa de Lamballe se trasladó a Inglaterra, buscando quizás un refugio seguro para ella misma, o, como algunos han sugerido, intentando recabar apoyos entre los emigrados y las cortes europeas para la causa realista. Sin embargo, cuando la situación de la familia real empeoró drásticamente tras el fallido y desastroso intento de huida a Varennes, en junio de 1791, un episodio que destruyó la poca confianza que aún quedaba entre el rey y el pueblo, y ante los ruegos angustiados de María Antonieta, que se sentía cada vez más sola, aislada y amenazada en las Tullerías, la princesa de Lamballe, en un acto de lealtad y sacrificio supremo que sellaría su destino, decidió regresar a París en noviembre de ese mismo año. Lo hizo a pesar de las encarecidas advertencias de sus amigos, que le suplicaban que no volviera, y siendo plenamente consciente de los peligros mortales a los que se exponía al asociar su suerte a la de una monarquía agonizante. Su regreso fue interpretado por los revolucionarios más exaltados y por la prensa jacobina no como un gesto de amistad, sino como una prueba más de su complicidad en los supuestos complots contrarrevolucionarios. ¿Llevaba consigo algún mensaje secreto de los emigrados? ¿Algún plan de la contrarrevolución europea para liberar a la familia real? Un aura de misterio y de intensa sospecha se cernía sobre su figura, un aura que la propaganda revolucionaria, siempre ávida de encontrar traidores, no tardaría en convertir en una certeza de culpabilidad ante los ojos de la opinión pública. El objeto simbólico de su inquebrantable lealtad, un pequeño medallón con un mechón de pelo de la reina que, según se dice, siempre llevaba consigo como una reliquia preciada, se convertiría, a ojos de sus futuros verdugos,
en la prueba irrefutable de su crimen y en el último clavo de su ataúd. La espiral de violencia, de radicalización y de paranoia de la Revolución Francesa se aceleraba día a día, y la princesa de Lamballe, por su inquebrantable fidelidad a una reina caída en desgracia y odiada por muchos, se encontraba, sin quererlo pero sin rehuirlo, en el ojo mismo del huracán, convertida en un símbolo de todo aquello que la Revolución, en su furia purificadora, quería destruir: el privilegio, la lealtad al antiguo régimen y la amistad personal por encima de las lealtades políticas, la espiral descendente que arrastraría a la princesa de Lamballe, con una celeridad y una brutalidad aterradoras, hacia su espantoso final en las calles de París, se aceleró de manera vertiginosa y ya imparable con la progresiva y cada vez más sangrienta radicalización de la Revolución Francesa, y con el creciente aislamiento, la demonización sistemática y el encarcelamiento final de la familia real. Tras su valeroso y quizás temerario regreso a París, a finales de 1791, un acto de profunda lealtad personal que muchos de sus contemporáneos consideraron una auténtica locura, una invitación al martirio, la princesa se reincorporó de inmediato al servicio de su amiga, la reina María Antonieta, en el sombrío y cada vez más asediado Palacio de las Tullerías. El ambiente que se respiraba en el palacio en aquellos meses era cada vez más opresivo, irrespirable, una mezcla tóxica de temor constante a un nuevo asalto popular, de intrigas desesperadas y a menudo contraproducentes para intentar salvar la monarquía, y de una creciente y paralizante sensación de impotencia ante el avance arrollador e imparable de las fuerzas revolucionarias más extremistas. La otrora brillante y despreocupada corte de Francia, que había deslumbrado a Europa con su esplendor y su refinamiento, se había reducido a un puñado de fieles y aterrorizados servidores, a unos pocos aristócratas que, por lealtad o por falta de opciones, se aferraban a la esperanza cada vez más tenue de un milagro, de una intervención divina, o más probablemente, de una intervención militar de las potencias extranjeras que pusiera fin a la pesadilla revolucionaria y restaurara a los Borbones en el trono. En este entorno de decadencia palmaria, de peligro inminente y de profunda desmoralización, la figura de la princesa de Lamballe destacaba, según todos los testimonios, por su admirable serenidad, su inalterable discreción y su conmovedora e inquebrantable devoción hacia la reina. Se convirtió, en aquellos días aciagos, en el principal, si no el único, apoyo emocional de una María Antonieta cada vez más aislada, vilipendiada y hundida en la desesperación. Compartía con ella sus angustias cotidianas, sus temores nocturnos, sus escasas y fugaces esperanzas, ofreciéndole el consuelo de una amistad sincera y desinteresada en medio de un océano de hostilidad y traición. Sin embargo, esta misma cercanía y esta lealtad incondicional a la reina la convertían, paradójicamente, en un objetivo aún más prioritario y apetecible para los revolucionarios más exaltados y para la virulenta prensa jacobina, que no cesaba de lanzar contra ella las más viles calumnias, las acusaciones más infamantes y los ataques más personales. Se la presentaba ante la opinión pública, con una insistencia machacona, como la principal instigadora de los supuestos y constantes complots contrarrevolucionarios de la reina, como la intermediaria privilegiada de sus presuntos contactos secretos con las potencias extranjeras enemigas de Francia, especialmente Austria, la patria de María Antonieta, y como una de las principales responsables del despilfarro, la corrupción y la inmoralidad, que, según los revolucionarios, habían caracterizado al antiguo régimen. Libelos pornográficos de una crudeza y una obscenidad inimaginables, y caricaturas satíricas de una ferocidad despiadada, la retrataban como una criatura depravada, entregada a supuestas prácticas lésbicas con la reina, una de las calumnias más extendidas, más persistentes y más dañinas de la época, destinada a desacreditar moralmente a ambas mujeres, y a oscuras y siniestras maquinaciones políticas contra la Revolución y el pueblo francés. Estas acusaciones, aunque carentes en su inmensa mayoría de todo fundamento real y producto de la imaginación calenturienta de los panfletistas o de la fría y calculada malicia de sus enemigos políticos, calaban profundamente en una opinión pública cada vez más enfervorizada, más crédula y más dispuesta a creer cualquier atrocidad,
por inverosímil que fuera, que se dijera sobre la aristocracia y la familia real. La situación política y personal de la princesa de Lamballe, así como la de toda la familia real, se tornó absolutamente crítica y desesperada el 10 de agosto de 1792, con el violento y sangriento asalto al Palacio de las Tullerías por parte de una multitud enfurecida de sans-culottes parisinos y de guardias nacionales llegados de las provincias, especialmente de Marsella. Fue una jornada de una violencia extrema, de una brutalidad inaudita, que culminó con la masacre de la mayor parte de la Guardia Suiza, que defendía heroicamente el palacio, y con la suspensión formal de la monarquía por parte de la Asamblea Legislativa. La familia real, que en el último momento había logrado buscar refugio en el cercano edificio de la Asamblea, fue formalmente arrestada y pocos días después, el 13 de agosto, encarcelada en la lúgubre y medieval prisión del Temple, una antigua fortaleza de los caballeros templarios convertida en cárcel de Estado. La princesa de Lamballe, que, fiel a su promesa y a su amistad, no se había separado ni un instante de la reina durante aquellos terribles y caóticos momentos, desafiando el peligro y compartiendo su angustia, compartió inicialmente el cautiverio de la familia real en la prisión del Temple. Allí, en condiciones cada vez más precarias y humillantes, continuó ofreciendo su apoyo y su consuelo a una María Antonieta completamente destrozada y a sus hijos aterrados. Sin embargo, en la noche del 19 de agosto, en una decisión que sellaría trágicamente su destino y que aún hoy es objeto de debate entre los historiadores, la princesa de Lamballe fue separada por la fuerza de la reina y trasladada, junto con otras damas del séquito real, a la prisión de la Force, una antigua y tristemente célebre cárcel parisina que en aquellos días aciagos se había convertido en un lúgubre y hacinado depósito de sospechosos, de contrarrevolucionarios y de enemigos de la revolución, muchos de los cuales estaban destinados a no salir de allí con vida. Las razones exactas de este traslado nunca fueron del todo aclaradas por las autoridades revolucionarias. Algunos historiadores sugieren que fue una maniobra deliberada de sus enemigos más acérrimos, quizás instigada por figuras como el duque de Orleans, Philippe Égalité, primo del rey, pero que se había pasado a la revolución y que odiaba a la princesa, para aislarla de la protección, por muy precaria que fuera, que aún podía ofrecerle la presencia de la reina, y para facilitar así su posterior eliminación física. Otros, en cambio, creen que pudo haber sido un intento bien intencionado, aunque finalmente fallido y contraproducente, de ciertos revolucionarios más moderados o de amigos influyentes, de ponerla a salvo, alejándola del foco de odio extremo que rodeaba a la familia real y trasladándola a una prisión supuestamente menos peligrosa o menos vigilada. Sea como fuere, y con independencia de las intenciones que hubiera detrás de esta decisión, su encarcelamiento en la Force, en vísperas de las masacres de septiembre, la expuso de manera directa e irremediable a la furia ciega y descontrolada de la muchedumbre parisina que estaba a punto de desatarse. A finales de agosto y principios de septiembre de 1792, la situación en París era explosiva, casi apocalíptica. Las alarmantes noticias de los rápidos avances de los ejércitos prusiano y austriaco en las fronteras orientales de Francia, la caída de importantes fortalezas como Longwy y Verdun, la amenaza inminente de una invasión extranjera que llegara hasta la propia capital, y los persistentes y a menudo infundados rumores de un supuesto y vasto complot de las prisiones. Una presunta conspiración urdida por los prisioneros realistas y aristócratas para escapar de las cárceles, masacrar a los patriotas parisinos y entregar la ciudad al enemigo invasor, crearon un clima de pánico generalizado, de paranoia colectiva y de una sed irrefrenable de venganza preventiva. Figuras revolucionarias radicales como Jean-Paul Marat, en su influyente y sanguinario periódico L'Ami du Peuple, y otros líderes de las secciones parisinas, incitaban abiertamente a la violencia, a la justicia popular y a la eliminación física de los traidores y los enemigos de la nación que se encontraban encarcelados. En este ambiente de histeria colectiva, de miedo cerval y de odio exacerbado, el domingo 2 de septiembre, comenzaron las tristemente célebres masacres de septiembre, uno de los episodios más oscuros y sangrientos de toda la Revolución Francesa. Durante varios días y noches, turbas enfurecidas de sans-culottes
a menudo dirigidas o al menos toleradas por líderes revolucionarios locales y por miembros de la Comuna de París, asaltaron sistemáticamente las principales prisiones de la capital y de otras ciudades de Francia, sacando a los prisioneros de sus celdas y sometiéndolos a simulacros de juicios sumarísimos, a menudo celebrados en los propios patios de las cárceles por tribunales populares improvisados, antes de masacrarlos de la manera más brutal y despiadada, utilizando picas, sables, hachas, cuchillos y cualquier otro instrumento a su alcance. Sacerdotes refractarios, aquellos que se negaban a jurar la constitución civil del clero, nobles, realistas, antiguos servidores de la corte, guardias suizos supervivientes de la masacre de las Tullerías y simples sospechosos de incivismo o de simpatías contrarrevolucionarias fueron asesinados a millares. Se calcula que entre 1.100 y 1.400 solo en París, en una orgía de sangre y violencia que horrorizó a Europa y que marcó un punto de no retorno en la radicalización y la brutalización de la revolución. La prisión de la Force, donde se encontraba recluida la princesa de Lamballe, no fue, por desgracia, una excepción a esta barbarie. La noticia de que las masacres habían comenzado en otras prisiones de la ciudad llegó rápidamente a oídos de los prisioneros de la Force, sumiéndolos en un estado de terror indescriptible y en la certeza de una muerte inminente. La princesa de Lamballe, aunque plenamente consciente del peligro extremo que corría y de la escasa probabilidad de escapar con vida de aquel infierno, mantuvo según todos los testimonios una admirable serenidad exterior y una profunda dignidad interior. Pasó sus últimas horas rezando con fervor, confortando a sus compañeras de infortunio, algunas de ellas jóvenes e inocentes, y preparándose espiritualmente para el martirio que ya intuía como inevitable. Se dice que se negó a comer o beber en las últimas horas, y que su rostro, aunque pálido como el mármol y demacrado por el sufrimiento, la angustia y la falta de sueño, conservaba una expresión de calma y resignación que impresionó incluso a algunos de sus carceleros. Se le ofreció, al parecer, en el último momento, la posibilidad de escapar disfrazada, gracias a la intervención de algunos amigos que aún conservaban cierta influencia, pero ella se negó rotundamente, quizás por un profundo sentido del honor y de la dignidad, quizás por un fatalismo cristiano, o quizás simplemente porque sabía que cualquier intento de fuga en aquellas circunstancias sería inútil y solo prolongaría su agonía. El cerco implacable se estrechaba en torno a ella. La espiral de violencia revolucionaria, alimentada por el miedo, el odio y la sed de sangre, había alcanzado un punto álgido, y la princesa de Lamballe, por su inquebrantable lealtad a una reina caída y odiada, y por su propia condición de símbolo viviente del odiado antiguo régimen, se había convertido, de manera casi inevitable, en una de sus víctimas propiciatorias más emblemáticas y más deseadas. Sus enemigos, tanto los visibles como los ocultos, habían sembrado con esmero y perseverancia las semillas del odio y la calumnia contra ella durante años, y ahora, en aquel septiembre sangriento, estaban a punto de recoger la terrible y sangrienta cosecha. La revelación parcial de los horrores que se avecinaban llegaba hasta su celda a través de los gritos desgarradores, de los disparos, del estruendo de las puertas forzadas y del olor nauseabundo de la sangre que provenían del exterior de la prisión, un preludio aterrador y demasiado elocuente del destino atroz que le esperaba en pocas horas. La sombra ominosa del verdugo, o más bien la sombra colectiva y anónima de una turba enloquecida por el odio y la sed de sangre, que en aquellos días aciagos de septiembre hacía las veces de juez implacable, de jurado fanatizado y de ejecutor despiadado, se proyectó de manera definitiva e irrevocable sobre la figura frágil pero digna de la princesa de Lamballe, en la madrugada o primeras horas de la mañana del lunes 3 de septiembre de 1792. Las masacres de septiembre estaban en su apogeo, en su momento de mayor furia y brutalidad, y la prisión de la Force, donde ella se encontraba recluida junto a otras muchas víctimas inocentes del terror revolucionario, se había convertido, como otras cárceles parisinas, en un auténtico matadero, en un infierno de sangre, gritos y horror. Durante toda la larga y angustiosa noche anterior, los prisioneros habían escuchado con creciente pavor y desesperación los ruidos provenientes del exterior y de otras secciones de la prisión.
los gritos salvajes de las turbas que asaltaban las celdas, el estruendo metálico de las puertas forzadas a golpes de hacha, los lamentos desgarradores de los moribundos, el chapoteo de la sangre en los patios y pasillos, y el eco siniestro y repetitivo de los golpes de picas, sables y mazas. Sabían, con una certeza heladora, que su hora se acercaba inexorablemente y que la piedad, la compasión o la justicia eran palabras vacías, conceptos olvidados en aquel infierno de furia desatada y de barbarie primitiva. La princesa de Lamballe, según los escasos y a menudo contradictorios testimonios de los pocos supervivientes de aquella carnicería, pasó aquellas últimas y terribles horas de angustia con una notable y casi sobrenatural entereza, aunque no sin experimentar, como es natural, momentos de profunda debilidad física y de intenso temor ante lo desconocido. Se la describe, en los relatos más piadosos, rezando fervorosamente de rodillas, con un crucifijo entre las manos, intentando consolar y dar ánimos a sus compañeras de celda, algunas de ellas jóvenes muchachas aterrorizadas, y preparándose espiritualmente, con la ayuda de un sacerdote también prisionero, para el martirio que ya intuía como inevitable, y quizás incluso como una forma de redención. Se dice que se negó a tomar alimento o bebida en las últimas horas, y que su rostro, aunque pálido como el mármol y profundamente demacrado por el sufrimiento, la angustia y la falta de sueño de tantas noches de vigilia, conservaba una expresión de dignidad serena y de resignación cristiana que impresionó incluso a algunos de sus carceleros más rudos. Al amanecer del 3 de septiembre, o quizás ya entrada la mañana, cuando el sol pugnaba por atravesar la densa niebla matinal y el humo de las hogueras, un grupo de hombres armados hasta los dientes con picas, hachas, sables y otras armas improvisadas, con los rostros desencajados por el alcohol, el cansancio y el odio acumulado, y las ropas manchadas con la sangre de víctimas anteriores, irrumpió con violencia en la sección de la prisión donde se encontraba la princesa. Fue arrancada brutalmente de su celda, o de la sala común donde esperaba su turno junto a otras prisioneras, y conducida, entre empujones, insultos y amenazas, ante un improvisado y siniestro tribunal popular que se había constituido apresuradamente en el patio de la prisión o en una de sus dependencias administrativas. Este autodenominado tribunal, presidido, según algunas fuentes, por un oscuro personaje llamado Stanislas Marie Maillard, un antiguo ujier reconvertido en líder revolucionario, o por el aún más infame Jacques-René Hebert, futuro editor del periódico ultrarradical Le Père Duchesne, aunque la identidad exacta del presidente y de los miembros del tribunal es objeto de debate y controversia entre los historiadores. No era más que una parodia grotesca y sangrienta de la justicia, una farsa macabra destinada a dar una mínima y engañosa apariencia de legalidad a los asesinatos en masa que se estaban cometiendo. A la princesa de Lamballe, temblando pero erguida, se le exigió de manera perentoria que jurara amar la libertad y la igualdad, y odiar al rey, a la reina y a la monarquía. Ella, con una voz firme pero audiblemente temblorosa por la emoción y el miedo, respondió, según la versión más extendida, que juraría de buen grado lo primero, el amor a la libertad y la igualdad, conceptos que, bien entendidos, no eran ajenos a su sensibilidad ilustrada, pero que no podía, en conciencia, jurar lo segundo, el odio a sus amigos y benefactores, ya que no albergaba odio en su corazón hacia nadie. Esta respuesta, valiente pero imprudente en aquellas circunstancias, interpretada por sus jueces improvisados y por la multitud sedienta de sangre que la rodeaba como una negativa rotunda a renegar de su lealtad a la familia real y a los principios del antiguo régimen, selló de manera irrevocable su sentencia de muerte a los ojos de aquellos hombres que se habían erigido en dueños de la vida y de la muerte. Se le ofreció, al parecer, una última y engañosa oportunidad de salvar la vida. Si juraba lealtad a la nación y a la revolución, sería puesta en libertad y conducida a un lugar seguro. Pero la fórmula del juramento que se le propuso era ambigua y probablemente una trampa, y ella, quizás consciente de la inutilidad de cualquier concesión en aquel momento, o quizás simplemente incapaz de traicionar sus principios más profundos y la memoria de su amiga la reina, se mantuvo firme en su negativa a insultar o a condenar a aquellos a quienes había amado
y servido con tanta lealtad. «Conducida, madame», o una frase similar, «lleváosla». Fue la orden fatídica que resonó entonces en el patio, pronunciada por el presidente del tribunal. Esta era la señal convenida, la fórmula macabra utilizada durante las masacres de septiembre para entregar a la víctima a la furia ciega e incontenible de la turba que esperaba ansiosamente en el exterior de la prisión. La princesa de Lamballe, al escuchar aquellas palabras, supo que su última hora había llegado. Apenas tuvo tiempo de musitar una última oración en voz baja, de encomendar su alma a Dios o de pensar en sus seres queridos. Fue empujada brutalmente por la espalda hacia la salida de la prisión, hacia la estrecha y oscura Rue de la Valle, donde una multitud vociferante, compacta y armada hasta los dientes, la aguardaba como una jauría de lobos hambrientos que esperan a su presa. Lo que siguió en los minutos posteriores fue una orgía de violencia, de sadismo y de crueldad que desafía cualquier descripción y que se cuenta, por su barbarie y su ensañamiento, entre los episodios más atroces y vergonzosos, no solo de la Revolución Francesa, sino de toda la historia de la humanidad. Apenas cruzó el umbral de la prisión, la princesa fue recibida con una lluvia ensordecedora de insultos, de escupitajos, de amenazas y de golpes. Intentó, según algunos testimonios, avanzar con dignidad entre la multitud hostil, quizás buscando una salida o simplemente resignada a su destino, pero fue inútil. Fue derribada brutalmente al suelo, entre los empujones y las risotadas de sus verdugos. Allí, indefensa, aterrorizada, pero aún intentando mantener un vestigio de compostura, fue sometida a un linchamiento salvaje y despiadado. Le arrancaron con violencia los vestidos, dejando su cuerpo semidesnudo expuesto a las miradas lascivas, al odio y a la curiosidad morbosa de sus agresores. La golpearon repetidamente con palos, con barras de hierro, con las culatas de los fusiles, con picas. Le cortaron el cabello, que algunos se disputaron como trofeo. Según algunos relatos especialmente truculentos y quizás exagerados por la propaganda contrarrevolucionaria posterior, aunque no del todo inverosímiles dado el clima de furia desatada, fue sometida a mutilaciones y vejaciones sexuales de una crueldad inimaginable, que la piedad y el respeto a su memoria nos impiden detallar aquí. Lo cierto, lo indudable, es que en pocos minutos, su cuerpo delicado, acostumbrado a los cuidados y a las comodidades de la vida cortesana, fue literalmente destrozado por una furia bestial, por un odio acumulado que encontró en ella una víctima propiciatoria y simbólica. El golpe final, o al menos uno de los últimos que acabaron con su vida, se lo asestó, según la versión más extendida, un hombre armado con una pica o un sable, que le abrió la cabeza de un golpe brutal o le atravesó el pecho con una estocada mortal. La princesa de Lamballe, la amiga fiel y leal de María Antonieta, la mujer que había regresado voluntariamente a París para compartir el destino de su reina, expiró así, en medio de un charco de su propia sangre, en una oscura y anónima callejuela parisina, a manos de una turba anónima y enloquecida, sin juicio, sin defensa, sin piedad. El deterioro de su situación, desde su encarcelamiento hasta su muerte, había sido total, absoluto, y la muerte, en su forma más brutal, más humillante y más inhumana, la había alcanzado finalmente. El reloj implacable que marcaba el avance inexorable del terror jacobino acababa de dar una de sus campanadas más siniestras y premonitorias. La Rue de la Valle, en aquella trágica y sangrienta mañana del 3 de septiembre de 1792, se convirtió en el escenario dantesco de una barbarie que marcaría con un estigma de horror imborrable y de vergüenza imperecedera las ya de por sí infames masacres de septiembre, uno de los episodios más oscuros y controvertidos de la Revolución Francesa. Apenas la princesa de Lamballe fue empujada con violencia fuera de los muros protectores, por muy precarios que fueran, de la prisión de la Force, la turba que la aguardaba, enardecida por días de propaganda incendiaria contra los enemigos del pueblo, por el miedo cerval a la invasión extranjera y a los supuestos complots internos, y en muchos casos, por el alcohol consumido en abundancia para envalentonarse, se abalanzó sobre ella con una ferocidad animal, con un odio ciego y con una sed de sangre que parecía insaciable.
Los detalles exactos de su linchamiento, de su martirio, son confusos, a menudo contradictorios y en muchos casos terriblemente gráficos y difíciles de soportar. Están teñidos, inevitablemente, por el horror del momento, por la subjetividad de los escasos testigos presenciales que se atrevieron a narrar lo que vieron, y por las posteriores y a menudo interesadas narrativas, tanto revolucionarias como contrarrevolucionarias, que intentaron utilizar su muerte para sus propios fines propagandísticos. Sin embargo, a través del análisis crítico de los testimonios de la época, cartas, diarios, informes oficiales, memorias de supervivientes y de las investigaciones de historiadores posteriores, podemos reconstruir, al menos parcialmente y con la debida cautela, la secuencia atroz de aquella barbarie. La princesa, pálida como un fantasma pero aún, según algunos, con un vestigio de su antigua dignidad en la mirada, intentó caminar con entereza entre la multitud hostil que la rodeaba, la insultaba y la amenazaba. Pero fue inútil. La marea humana, compacta y agresiva, la engulló en pocos segundos. Los insultos soeces y las amenazas de muerte dieron paso rápidamente a la violencia física más brutal. Fue golpeada repetidamente con puños, con palos, con barras de hierro. Fue empujada, zarandeada, derribada violentamente al suelo de adoquines, sucio y resbaladizo por la sangre de víctimas anteriores. Le arrancaron con saña el sombrero y el velo que cubrían su rostro, y luego, con una furia indescriptible, sus vestidos, uno por uno, dejando su cuerpo semidesnudo, o completamente desnudo según algunas versiones, expuesto a la humillación pública, a las miradas lascivas y al odio desenfrenado de sus verdugos. Se dice que un hombre, un peluquero llamado Charlat, o quizás un carnicero, le asestó un golpe terrible en la cabeza con una porra de madera o con el mango de una pica, haciéndola sangrar abundantemente por la frente y dejándola momentáneamente aturdida. Otros la patearon sin piedad mientras yacía en el suelo, la pisotearon, la arrastraron por los cabellos. En medio de aquel tumulto infernal de odio y violencia desatada, la princesa, según algunos relatos piadosos, aún tuvo fuerzas para implorar piedad a sus agresores, o para musitar una última y desesperada oración a Dios. Pero sus súplicas, si es que llegaron a pronunciarse, se perdieron en el fragor ensordecedor de la turba, ahogadas por los gritos de «muerte a la austríaca», «muerte a la perra de Lamballe», y por las risotadas crueles de quienes disfrutaban con su sufrimiento. El golpe de gracia, o al menos uno de los golpes que pusieron fin a su agonía insoportable, se lo asestó, según la versión más extendida y creíble, un carnicero o un matarife de profesión, un hombre corpulento y con experiencia en el manejo de armas blancas, armado con un pesado sable o una cuchilla de desollar. Tras un primer intento fallido, que solo logró herirla aún más, consiguió finalmente, con un tajo brutal y certero, separarle la cabeza del cuerpo. Otras versiones, igualmente horribles, hablan de que fue apuñalada repetidamente en el pecho y el vientre, o que su cuerpo fue literalmente abierto en canal mientras aún respiraba. Lo cierto, lo indudable, es que su muerte fue atroz, una orgía de sangre y crueldad que se prolongó durante varios minutos, ante la mirada impasible o incluso complaciente de algunos miembros de la Guardia Nacional, que supuestamente debían mantener el orden y proteger a los prisioneros, pero que en muchos casos se sumaron a la barbarie o simplemente la dejaron hacer. El momento exacto de su fallecimiento es imposible de determinar con precisión en medio de aquel caos, pero no cabe duda de que su agonía fue terrible, un auténtico calvario. La atmósfera inmediata tras su muerte no fue de arrepentimiento, ni de horror, ni siquiera de saciedad por parte de sus asesinos, sino de una euforia macabra, primitiva y triunfal. Su cabeza cercenada, con los largos cabellos rubios, aunque algunas fuentes dicen que eran más bien castaños, ensangrentados y revueltos, fue inmediatamente clavada en la punta de una pica, como un trofeo de caza. Su cuerpo, mutilado, desfigurado y cubierto de sangre y barro, fue objeto de nuevas y espantosas vejaciones post-mortem, que la decencia y el respeto a la víctima nos impiden describir en detalle, pero que incluyen, según los relatos más escabrosos y a menudo sensacionalistas de la época, actos de canibalismo ritual, mutilaciones genitales y la extracción de su corazón, que habría sido también exhibido por las calles.
Aunque algunos de estos detalles más extremos son difíciles de verificar y pueden ser producto de la propaganda contrarrevolucionaria destinada a demonizar a los sans-culottes, no cabe duda de que el ensañamiento con su cadáver fue de una brutalidad inaudita. Lo que sí está tristemente documentado y fuera de toda duda razonable es el destino ignominioso de su cabeza. Empalada en una pica, fue paseada en una suerte de procesión macabra y triunfal por las calles de París por una multitud vociferante, borracha y enardecida, que la exhibía como un trofeo de guerra, como un símbolo tangible de la victoria del pueblo sobre la aristocracia y la tiranía. Y en un acto de una crueldad refinada, de un sadismo psicológico calculado y de un simbolismo aterrador, la turba se dirigió con su macabro estandarte hacia la prisión del Temple, donde, como sabemos, se encontraba recluida la familia real. Allí, bajo las ventanas de la torre donde María Antonieta estaba encerrada con sus hijos, el delfín Luis Carlos y Madame Royal, y su cuñada, Madame Isabel, los asesinos de la princesa de Lamballe, exhibieron con gritos y gestos obscenos la cabeza ensangrentada de su amiga, intentando que la reina la viera y comprendiera el destino que, según ellos, le esperaba muy pronto a ella misma y a todos sus seres queridos. Querían que María Antonieta viera el destino que le esperaba a ella y a sus seres queridos. Se cuenta que la reina, al oír el tumulto y al ser informada por sus guardianes, con una mezcla de crueldad y de falsa compasión de lo que estaba sucediendo en el exterior, se desmayó de horror y que el joven delfín, Luis Carlos, que apenas contaba 7 años, rompió a llorar desconsoladamente, presa de un terror infantil que lo marcaría para siempre. El impacto emocional de aquella visión, o, más probablemente, de la noticia detallada de ella, ya que se duda de que la reina llegara a ver directamente la cabeza, sobre la ya profundamente atormentada y deprimida María Antonieta, debió ser devastador, un golpe casi mortal a su ya frágil resistencia psicológica. La amiga leal, la confidente íntima, la última conexión con un mundo de afecto y normalidad que se desvanecía, había sido masacrada de la forma más brutal e inhumana, y su cabeza era ahora un objeto de escarnio y una amenaza directa contra su propia vida. La reacción de la víctima, la princesa de Lamballe, ante la inminencia de la muerte, según los testimonios más fiables y menos contaminados por la propaganda, fue de una notable entereza, de una profunda fe religiosa y de una resignación cristiana admirable. A pesar del terror indecible que sin duda debió sentir en aquellos momentos finales, no renegó de sus principios, ni de su fe, ni de su lealtad a la reina. Enfrentó a sus verdugos con una dignidad silenciosa que paradójicamente pareció enfurecerlos aún más, al no obtener de ella las muestras de pánico o de sumisión que quizás esperaban. Sus últimas palabras, si es que tuvo la oportunidad de pronunciarlas con coherencia en medio de aquel infierno de violencia y gritos, fueron probablemente de oración, de encomienda de su alma a Dios, y quizás de perdón para sus asesinos. El acto en sí, el linchamiento y asesinato de la princesa de Lamballe, fue la culminación de un proceso complejo y multifactorial de odio, de miedo y de demonización que se había ido gestando durante años. Ella encarnaba, a los ojos de los revolucionarios más radicales y de una parte importante del pueblo parisino, todo lo que detestaban y temían del antiguo régimen: la nobleza de sangre, la riqueza improductiva, los privilegios injustos y, sobre todo, la cercanía y la supuesta influencia perniciosa sobre una reina extranjera, odiada y considerada la principal responsable de los males de Francia. Su muerte fue, en este sentido, un acto catártico para una multitud que se sentía traicionada, amenazada y al borde del abismo, y un aviso sangriento y ejemplar para todos los enemigos de la revolución, tanto internos como externos. La noticia del espantoso y brutal asesinato de la princesa de Lamballe y de la posterior y macabra profanación de sus restos mortales se extendió como la pólvora por las calles de un París aterrorizado y enardecido, y en poco tiempo, gracias a los correos y a los periódicos de la época, por toda Francia y por las principales capitales de Europa. El suceso provocó una oleada de horror, de indignación y de profunda condena en la mayoría de los círculos ilustrados y en las cortes reales del continente, pero también, es preciso decirlo,
en algunos sectores revolucionarios más exaltados de París, una macabra y casi festiva satisfacción, un sentimiento de justicia popular cumplida, por muy sumaria y sangrienta que ésta hubiera sido. En la lúgubre prisión del Temple, el impacto emocional sobre la ya destrozada reina María Antonieta fue, como se ha mencionado anteriormente, absolutamente devastador, un golpe del que difícilmente se recuperaría en los pocos meses de vida que le quedaban. La visión, o al menos el relato detallado y cruel, de la cabeza ensangrentada de su amiga más querida y leal, exhibida en la punta de una pica bajo la ventana de su celda, la sumió en un estado de postración física y de desesperación moral casi total. Para María Antonieta, la muerte atroz de la princesa de Lamballe no solo significaba la pérdida irreparable de una confidente íntima y afectuosa, la última conexión con un pasado de felicidad y normalidad que se había desvanecido para siempre, sino también un presagio aterrador y demasiado elocuente de su propio y muy probable destino, y del de su familia. Si la revolución, en su furia descontrolada, había sido capaz de ensañarse con tal brutalidad y sadismo con una mujer cuya única culpa aparente a los ojos de la historia era su inquebrantable amistad con la reina, qué piedad, qué misericordia podía esperar ella misma, la austriaca, Madame Beto, la loba sedienta de sangre, la figura más odiada y vilipendiada de toda Francia? Entre los líderes y las facciones revolucionarias que en aquellos momentos controlaban el poder en París, las reacciones fueron diversas y a menudo calculadas. Los líderes más moderados de la Asamblea Legislativa, que pronto sería reemplazada por la Convención Nacional, y de la Comuna de París, aunque quizás no lamentaron en exceso la desaparición de una figura tan emblemática y tan cercana a la monarquía como la princesa de Lamballe, se sintieron profundamente horrorizados y políticamente preocupados por la barbarie y el descontrol de las masacres de septiembre. Temían, y con razón, que estos excesos sangrientos, esta justicia popular ejercida al margen de cualquier legalidad, desacreditaran gravemente a la Revolución Francesa a los ojos de Europa y del mundo, fortalecieran a las potencias contrarrevolucionarias que amenazaban las fronteras, y dificultaran la consolidación de un nuevo orden republicano basado en la ley y la razón. Personajes influyentes como Georges Danton, entonces ministro de Justicia y una figura clave en la Comuna, aunque ambiguos y a menudo sospechosos en su papel exacto durante las masacres, algunos lo acusan de haberlas instigado o al menos tolerado, intentaron posteriormente distanciarse de la responsabilidad directa, atribuyendo la violencia a un estallido espontáneo e incontenible de la furia popular provocado por él. Miedo a la invasión prusiana y a los supuestos complots urdidos en las prisiones por los enemigos internos. Por otro lado, los jacobinos más radicales, los Montagnards, y los periodistas incendiarios y demagogos como Jean-Paul Marat en L'Ami du Peuple o Jacques-René Hébert en Le Père Duchesne, no solo no condenaron las masacres, sino que las justificaron e incluso las celebraron abiertamente como un acto necesario y legítimo de justicia popular, como una manifestación de la salud pública y como una purga indispensable de los traidores y los enemigos de la nación, antes de que los valientes ciudadanos parisinos partieran al frente a defender la patria amenazada. Para ellos, la muerte de la princesa de Lamballe, con todo su horror y su simbolismo, era un ejemplo más de la determinación del pueblo soberano para acabar de raíz con la aristocracia, con los privilegios y con cualquier vestigio del odiado antiguo régimen. Su cabeza en una pica era, para estos sectores, un trofeo de la revolución triunfante. El destino final del cadáver mutilado de la princesa de Lamballe, tras las horribles vejaciones a las que fue sometido durante horas por las calles de París, es, como muchos otros detalles de aquellos días caóticos, incierto, y ha sido objeto de diversas y a menudo contradictorias versiones a lo largo de la historia. Después de que su cabeza fuera paseada como un estandarte macabro y exhibida con saña ante las ventanas de la prisión del Temple, parece que fue recuperada, junto con algunos otros restos dispersos de su cuerpo. Su corazón, según algunas leyendas, también fue arrancado y exhibido, por personas piadosas que se arriesgaron a la furia de la turba, o quizás por empleados municipales que, una vez calmada la primera oleada de violencia, intentaban restablecer un mínimo de orden y de decencia en la ciudad. Según algunas fuentes,
Sus despojos fueron arrojados de manera anónima y apresurada a una fosa común en el cementerio de los Enfants Trouvés, junto con los de otras muchas víctimas anónimas de las masacres de septiembre. Otras versiones, sin embargo, sugieren que su suegro, el anciano y respetado duque de Penthièvre, padre de su difunto esposo, el príncipe de Lamballe, un hombre que había logrado mantenerse al margen de las turbulencias revolucionarias y que gozaba de una cierta popularidad, logró, a través de intermediarios y pagando una considerable suma de dinero, recuperar sus restos mortales y darles una sepultura más digna y cristiana en la capilla familiar del castillo de Vichy, en Normandía, o posteriormente, tras la restauración borbónica, en la capilla real de Dreux, el panteón de la Casa de Orleans, a la que estaba emparentada. Esta última versión es la que goza de mayor aceptación en la actualidad, aunque la identificación precisa y definitiva de sus restos sigue siendo, como en tantos otros casos de víctimas de la Revolución, objeto de debate y de investigación histórica. Lo que sí es indudable es que la muerte atroz de la princesa de Lamballe tuvo un profundo y duradero impacto simbólico en la conciencia de su tiempo. Se convirtió de inmediato, para la causa realista y contrarrevolucionaria, en una mártir de la lealtad, en un ejemplo sublime de la barbarie y la impiedad de la Revolución Francesa. Su imagen, convenientemente idealizada y a menudo santificada, fue utilizada profusamente por la propaganda monárquica en toda Europa para demonizar a los revolucionarios franceses, para presentarlos como caníbales sedientos de sangre y para justificar la intervención armada de las potencias europeas contra la Francia republicana. En Inglaterra, por ejemplo, donde la princesa había residido durante un tiempo y contaba con amigos influyentes, la noticia de su muerte provocó una oleada de horror y repulsión, y contribuyó de manera significativa a endurecer la postura del gobierno británico contra los excesos revolucionarios y a alejar las simpatías que algunos intelectuales habían sentido inicialmente por la causa de la libertad en Francia. En el ámbito interno francés, su asesinato, lejos de aplacar los ánimos, contribuyó a la progresiva radicalización de la revolución y al endurecimiento de la represión contra todos aquellos considerados sospechosos de realismo o de tibieza revolucionaria. Las masacres de septiembre, de las que la muerte de la princesa de Lamballe fue uno de los episodios más notorios y más publicitados, marcaron un punto de inflexión, un auténtico descenso a los infiernos de la violencia política, que anunciaba de manera inequívoca el advenimiento del período conocido como el terror jacobino, bajo el liderazgo férreo e implacable de Maximilien Robespierre y el Comité de Salvación Pública. La justicia popular, ejercida de manera tan brutal y sumaria en las calles de París, sentó un precedente peligroso y demostró que nadie, por muy alto que fuera su rango social o por muy inocente que pudiera ser de los crímenes que se le imputaban, estaba a salvo de la furia revolucionaria cuando ésta se desataba. Las primeras luchas por la sucesión o el vacío de poder que suelen seguir a la muerte de un monarca o de una figura política de primer orden no se aplicaban directamente en este caso, ya que la monarquía había sido formalmente suspendida apenas unas semanas antes, y el rey Luis XVI se encontraba prisionero y a la espera de juicio. Sin embargo, la eliminación física de figuras tan emblemáticas y tan cercanas al antiguo régimen como la princesa de Lamballe formaba parte, sin duda alguna, de un proceso más amplio y sistemático de depuración política y social, que buscaba erradicar cualquier posible foco de resistencia o de restauración monárquica y consolidar el poder de las facciones revolucionarias más radicales. Su muerte, junto con la de miles de otras víctimas de las masacres, contribuyó a aterrorizar a los opositores, a cohesionar a los partidarios de la revolución en torno a sus líderes más extremistas y a allanar el camino para la proclamación oficial de la República Francesa, que tendría lugar apenas unas semanas después, el 21 de septiembre de 1792. El caos inminente que muchos temían en aquellos días no era tanto un caos provocado por la falta de un gobierno, sino un caos generado por la propia espiral de violencia revolucionaria, una violencia que amenazaba con devorar a sus propios hijos y consumir a Francia en una anarquía aún mayor. El eco ensordecedor de los gritos de agonía y la visión imborrable de la sangre inocente derramada en la Rue de la Baille
aquel fatídico 3 de septiembre de 1792, resonarían durante mucho tiempo como una nota discordante y terrible en la conciencia atormentada de Francia y en la memoria horrorizada de Europa. La muerte atroz y el posterior ultraje del cadáver de la princesa de Lamballe, linchada por su inquebrantable y casi suicida lealtad a la reina María Antonieta, no fue un mero incidente aislado, un exabrupto más en el torbellino caótico y sangriento de la Revolución Francesa. Fue, por el contrario, un símbolo potente, un presagio oscuro y una advertencia terrible de los horrores que estaban por venir, de la espiral de violencia que engulliría a la nación. Su final, tan brutal en su ejecución y tan despiadado en su ensañamiento, trascendió con mucho su propia tragedia personal para convertirse en un emblema perdurable de la furia desatada del terror jacobino que se avecinaba y de la extrema fragilidad de la virtud, la amistad y la simple humanidad en tiempos de convulsión política y de fanatismo ideológico extremo. El legado de la princesa de Lamballe, aunque a menudo eclipsado por el de figuras más prominentes de la Revolución como la propia María Antonieta o Luis XVI, es, en primer lugar y ante todo, el de una lealtad llevada hasta el sacrificio supremo, hasta el martirio. En un mundo cortesano como el de Versalles, donde la intriga palaciega, la traición interesada y la búsqueda egoísta del favor real eran a menudo la norma de conducta, su fidelidad incondicional y desinteresada a María Antonieta, incluso y especialmente cuando la reina se había convertido en el objeto del odio popular más visceral y su causa parecía irremediablemente perdida, destaca como un ejemplo extraordinario y conmovedor de amistad verdadera y de devoción personal. Su valiente y trágica decisión de regresar a París en noviembre de 1791, abandonando la seguridad del exilio en Inglaterra, a sabiendas de los peligros mortales a los que se exponía, para acompañar y consolar a su amiga en sus horas más oscuras y solitarias, es un testimonio elocuente de un coraje moral y una abnegación que la elevan por encima de muchas otras figuras de su tiempo, a menudo más preocupadas por su propia supervivencia que por los dictados de la conciencia o del afecto. Esta lealtad inquebrantable, que fue, en última instancia, la causa directa y única de su muerte, se convirtió también, paradójicamente, en el principal motivo de su posterior veneración y exaltación por parte de los realistas, de los contrarrevolucionarios y de todos aquellos que veían en la Revolución Francesa una orgía de barbarie, de impiedad y de anarquía destructora. Su muerte, y la forma particularmente espantosa en que se produjo, tuvo un impacto propagandístico muy significativo en la percepción de la Revolución Francesa, tanto dentro como fuera de las fronteras de Francia. Para los partidarios de la monarquía y del antiguo régimen, el linchamiento de la princesa de Lamballe, una mujer conocida por su piedad, su dulzura y su caridad, fue la prueba irrefutable y definitiva de la naturaleza intrínsecamente sanguinaria, atea y destructiva de la revolución. Su imagen, convenientemente idealizada y a menudo santificada por la hagiografía realista, fue utilizada profusamente por la propaganda contrarrevolucionaria en toda Europa para demonizar a los jacobinos, para presentarlos como monstruos sedientos de sangre y para justificar la intervención armada de las potencias monárquicas europeas contra la recién proclamada República Francesa. En Inglaterra, por ejemplo, donde la princesa había residido durante un tiempo y contaba con numerosos amigos y simpatizantes en los círculos aristocráticos, la noticia de su muerte provocó una oleada de horror, de repulsión y de indignación, y contribuyó de manera decisiva a endurecer la postura del gobierno británico contra los revolucionarios franceses, así como a alejar las simpatías que algunos intelectuales y sectores progresistas habían sentido inicialmente por los ideales de libertad, igualdad y fraternidad proclamados en Francia. Por otro lado, y aunque resulte difícil de comprender desde nuestra perspectiva actual, para los defensores más radicales y fanáticos de la revolución, la muerte de la princesa de Lamballe, aunque lamentable en la brutalidad de sus excesos populares, era vista en el fondo como una consecuencia inevitable e incluso necesaria de la lucha titánica contra la tiranía, los privilegios y la corrupción del antiguo régimen. Se la consideraba, en los panfletos y periódicos más extremistas, como un símbolo de la decadencia y la conspiración de la corte,
una confidente íntima y una supuesta mala influencia sobre la odiada austríaca, y su eliminación, por muy brutal que hubiera sido, era justificada en última instancia como un acto de justicia popular, como una manifestación de la voluntad soberana del pueblo y como una medida indispensable para la salvación de la patria amenazada. Sin embargo, es preciso señalar que incluso entre algunos revolucionarios más moderados o simplemente más sensibles, la barbarie inaudita de su linchamiento y la profanación de su cadáver provocaron una cierta incomodidad, un profundo malestar y el temor fundado a que tales excesos pudieran desacreditar irreversiblemente la causa republicana y los ideales que decían defender. La lección moral o existencial que se desprende del trágico y prematuro final de la princesa de Lamballe es, sin duda, compleja, poliédrica y profundamente perturbadora. Nos habla, en primer lugar, de la extrema fragilidad de la civilización y de los barnices de la cultura frente a la irrupción de la barbarie primitiva, de cómo el miedo colectivo, el odio exacerbado y la manipulación demagógica pueden transformar a seres humanos ordinarios, a padres y madres de familia, en monstruos capaces de cometer las peores y más inimaginables atrocidades. Nos recuerda también, en un sentido más positivo, el inmenso poder de la lealtad personal, de la amistad desinteresada y de la fortaleza de espíritu, capaces de inspirar actos de heroísmo silencioso y de sacrificio supremo incluso en las circunstancias más adversas y aterradoras. Y nos plantea, una vez más, con una urgencia que no ha perdido vigencia, la eterna y difícil pregunta sobre los límites de la violencia revolucionaria, sobre la legitimidad de los medios utilizados para alcanzar fines supuestamente nobles, y sobre si el fin, por muy elevado que sea, puede alguna vez justificar la crueldad, la injusticia y la barbarie. La pregunta central que planteábamos al inicio de esta narración, sobre si su muerte fue un acto espontáneo e incontenible de la muchedumbre enloquecida o el resultado de una conspiración fríamente orquestada desde las sombras, sigue siendo, en gran medida, objeto de debate y de especulación entre los historiadores. Aunque la tesis del linchamiento espontáneo, enmarcado en el contexto de la histeria colectiva y del vacío de poder que caracterizaron a las masacres de septiembre, es la que cuenta con un mayor consenso académico, no se pueden descartar por completo las persistentes sospechas de que hubo instigadores que, desde posiciones de influencia en la Comuna de París o en los clubes jacobinos, señalaron a la princesa de Lamballe como una víctima propiciatoria particularmente simbólica, quizás para enviar un mensaje aterrador e inequívoco a la reina prisionera y a todos los realistas, o quizás simplemente para eliminar a una testigo potencialmente incómoda de los secretos y las intrigas de la corte. El misterio, como en tantos otros episodios oscuros y sangrientos de la Revolución Francesa, persiste, envuelto en las brumas del tiempo y en la parcialidad de las fuentes. Y así, la tumba de la princesa de Lamballe, ya sea la fosa común anónima del cementerio de los Enfants Trouvés o la cripta familiar y restaurada de la Capilla Real de Dreux, se cerró sobre los restos mortales de una mujer cuya vida, y sobre todo, cuya muerte, encarnan de manera paradigmática y conmovedora las contradicciones, las pasiones y los horrores de una época convulsa y fundacional de la historia moderna. Pero su historia, la de su lealtad inquebrantable hasta el final y su espantoso martirio, resuena hasta nuestros días, como un eco lejano pero persistente, recordándonos el precio terrible que a veces hay que pagar por los afectos más profundos y por los principios más nobles, y la oscuridad insondable que puede anidar en el corazón humano cuando se desatan las pasiones colectivas y se silencian las voces de la razón y de la compasión. ¿Qué opinas tú, que has escuchado el relato de su trágico destino? Fue la princesa de Lamballe, una santa inocente, una mártir de la lealtad, una figura ingenua atrapada en la vorágine de la historia, o simplemente una víctima más, aunque particularmente señalada, de las circunstancias terribles de su tiempo? ¿Crees que su sacrificio tuvo algún sentido trascendente, o fue solo una muestra más, aunque especialmente cruel, de la locura y la barbarie a la que pueden llegar los hombres cuando se sienten amenazados o impunes? Te invito a dejar tu reflexión, tus preguntas y tus sentimientos en los comentarios que acompañan esta narración.
Y si estas crónicas que se adentran en los finales más impactantes y a menudo olvidados de la realeza te conmueven, te interpelan y te invitan a la reflexión, no olvides suscribirte a nuestro canal, apoyarnos con tu valioso me gusta y acompañarnos en nuestro próximo viaje a las profundidades insondables y siempre sorprendentes del pasado, donde aún quedan innumerables historias por contar, innumerables misterios por desvelar y quizás alguna lección valiosa por aprender, 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 aprender.